Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ver hoy que me han pedido si podía explicar algunos conceptos latinos y puntualizar sobre los mismos. Por lo tanto, esta clase va a tratar sobre la definición de lo que se entiende por derecho romano, la importancia del estudio. Vamos a ver estos conceptos latinos y las fuentes del derecho romano. Definir qué es el derecho romano es bastante difícil porque depende de los autores, hay distintas interpretaciones. La cátedra da una definición de lo que entiende por derecho romano, que es el sistema jurídico elaborado por los romanos y que fue recopilado por Justiniano en la compilación justinianea o llamada Corpus Juris Civilis, que fue sistematizado y actualizado por las distintas escuelas romanistas y que fue codificado por las corrientes modernas y es común denominador jurídico y cultural de la mayoría de los pueblos. Como verán aquí, el derecho romano se considera no solo a partir de su nacimiento en esta ciudad quiritaria, no solo su creación en esta etapa antigua de Roma, y que se extiende obviamente hasta la muerte de Justiniano, sino que el derecho romano va más allá porque actualmente está vigente, porque es este denominador jurídico y cultural de muchas legislaciones modernas que lo utilizan como antecedente de muchas de sus instituciones jurídicas. Con respecto a la importancia del estudio del derecho romano, nosotros vamos a ver que dentro de las características que tiene es que el derecho romano tiene un valor propedéutico o inicial. Es importante su enseñanza en los primeros años de la carrera de derecho porque le da al estudiante de las ciencias sociales una comprensión de todo el proceso evolutivo que sufrió el derecho y cómo se fue, magnificando su estudio y cómo se fue evolucionando. Además, tiene un valor histórico porque el derecho romano durante mucho tiempo fue la única materia que se estudiaba en las carreras de derecho hasta que adquiere dimensión de una ciencia independiente que luego se le va a adosar el derecho canónico. Lo que fue importante es que al derecho romano se organizaron a su alrededor muchas currículas de universidades europeas y luego muchas currículas de universidades de todo el mundo. Y la formación de grandes juristas latinoamericanos, como por ejemplo Vélez Sarsfield, su origen, su enseñanza, es romanista, es puramente romanista. Además, el derecho romano es un elemento para el estudio del derecho comparado, ya que la sustancia sobre la que se han confeccionado los códigos latinoamericanos y los códigos europeos tienen como base este derecho romano y muchas instituciones que se han legislado obviamente tienen origen romanista. Y es origen común de muchas instituciones de derecho público que tiene obviamente esta connotación y este antecedente romano. Por ejemplo, lo que es el derecho de asilo, el plebiscito o la abrogatoria de mandatos y todo lo que tenga que ver con el derecho procesal tiene origen en el derecho romano. Ahora bien, con respecto a los vocablos o conceptos latinos, con respecto a estos podemos decir que obviamente los romanos hablaban en latín y que no se deben hacer traducciones del latín al castellano por el solo hecho de creer que ese término se parece o que es similar. Muchas veces aparecen términos como por ejemplo en latín que encontramos el término república, que no significa lo mismo que lo que se entiende y lo que se traduce como república. Y así pasa con muchos vocablos como lex, paterfamilias, imperator, plebiscito. Entonces, también encontramos que muchas palabras en latín no tienen traducción, como es el claro ejemplo del mancipium o la mancipatio, que obligan a uno a dar una explicación al respecto sobre ese término y sobre el tema.
Entonces, no se deben hacer traducciones porque muchas veces caemos en un error al hacerlas. Si no sabemos bien cuál es el verdadero significado jurídico de este término. Con respecto a los vocablos latinos más importantes, un vocablo latino muy importante es el ius. Vulgarmente se traduce como derecho y no se utiliza, como en castellano, indistintamente para señalar el derecho subjetivo del derecho objetivo. Solo se refiere al derecho objetivo cuando se habla de ius. Y esto es así porque los romanos no tuvieron una teoría que separaba al derecho subjetivo como independiente del objetivo, sino que hacían depender la aparición del derecho subjetivo al otorgamiento de una determinada acción. Entonces, por eso se dice que el derecho romano es un derecho de acciones, porque si a mí me otorgaban la acción, se estaba vulnerando un derecho y ahí entonces nacía este derecho subjetivo. También, dependiendo de la sintaxis que se utilice este vocablo ius, puede significar distintas cosas, como por ejemplo, iure significa de acuerdo a derecho, iuri para el derecho, iuris de derecho, y según la frase en donde se encuentre este vocablo y cómo se lo use y con qué otras palabras va acompañado, aparece por ejemplo la frase alieni iuris, que significa de derecho ajeno y por lo tanto su significado es jurídicamente dependiente de otra persona. El origen del ius es controvertido. La doctrina dice que hay 3 posiciones con respecto a cuál es el origen de este vocablo ius. Para muchos proviene de la raíz iug, que da idea de lo que liga, de lo que ata, de lo que vincula. Entonces el ius sería lo que ata, lo que liga, lo que vincula a los hombres. Otros, en cambio, dicen que el origen proviene del vocablo ious, que hace referencia al dios Júpiter y, por lo tanto, el dios Júpiter sería la fuente de donde emana este ius y sería el ordenador de la Civitas romana. Y otra postura más moderna considera que el vocablo ius proviene de la palabra saus, que da idea de pureza o santificación. Para sintetizar, tenemos que decir que los romanos no definieron en realidad qué era el ius. El ius era entendido como lo establecido, lo que estaba bien, lo correcto, en donde proceder conforme al ius era actuar correctamente, hacer las cosas bien, correctamente, desde el punto de vista jurídico. En cambio, el vocablo contrario al ius sería el fas. El fas delimitaba conductas que eran permitidas por los dioses. El fas sería lo no tabú, lo permitido por los dioses. En cambio, el contrario de fas sería nefas. Esta partícula negativa, nefas, que es lo tabú, la conducta prohibida por los dioses. Este fas está relacionado con lo mágico religioso. Con respecto al fas, hay 2 posturas. Para unos proviene este fas de la raíz latina fari, que significaba hablar y que tiene que ver con lo revelado por los dioses a los hombres. Y hay otra versión un poco más moderna que dice que el fas, su origen, se da en el vocablo dha, D-H-A, que está vinculado con lo colocado, lo establecido por los dioses. Con respecto a esto, es importante, si hago depender el origen del fas de uno o del otro, porque la mayoría dicen que el fas proviene y su origen es de este vocablo latino fari, de este que es lo hablado, y el fas sería, por lo tanto, un concepto ajeno al ius y se refieren a campos distintos. Con lo cual, si uno sigue la segunda posición de que el fas se origina en el vocablo da, el fas aparece como el fundamento cósmico del ius y el ius va a depender del fas.
La mayoría de la doctrina sigue la primera postura, porque siempre los romanos distinguieron ya desde muy temprano que el ius y el fas son dos conceptos independientes, tratan a dos campos distintos, y que cuando se va dando en Roma la laicización del derecho, se van separando cada vez más, obviamente, estos campos. Si bien en toda sociedad antigua todas las normas nacen como religiosas y jurídicas, Roma las fue separando estos campos. El fas tiene que ver con lo mágico religioso y el ius tiene que ver con lo jurídico. Y por eso las normas jurídicas en la sociedad romana fueron evolucionando, porque si la norma religiosa, para poder ser cambiada, es necesario que el Dios se revele para que me diga que se debe cambiar. En cambio, la norma jurídica no depende de esta voluntad divina, porque ante una necesidad, ante una emergencia que deba cambiar la norma jurídica, no puedo esperar que se revele el Dios, y por eso no la puedo hacer depender de un Dios, y estas normas jurídicas no tenían entonces estas connotaciones religiosas, y por eso el ius y el fas atendían a distintos cambios. Campos, no cambios. Con respecto a otro concepto, es el concepto o vocablo de justitia, que también tiene dos significados o dos acepciones. Etimológicamente, esta palabra proviene de justus y señala el accionar humano que se debe realizar conforme al ius. Todo lo que se realice conforme al ius, entonces es justo, y actuar así es actuar con justitia. Ulpiano define a la justitia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. De aquí surge que era una virtud que tenían los juristas, que no solo debe tener en cuenta, digamos, qué es la justitia, sino discernir qué es lo que le corresponde a cada uno. El otro vocablo también que aparece, y que ojo, que es un vocablo que suelen castellanizar, es el de jurisprudencia, y casi siempre los castellanizan y lo traducen como jurisprudencia, y ahí cometen un error. Juris es de derecho, prudentia sabiduría en materia de derecho ejercida por los jurisprudentes, que son los juristas, los sabios en materia de derecho. Sería la traducción conceptual de jurisprudencia la doctrina, que no tiene nada que ver con nuestra jurisprudencia moderna. Sería entonces la doctrina, y por eso muchos autores dicen que el derecho de los romanos es un derecho de juristas, de jurisprudentes, porque con su doctrina, con estas opiniones que daban, creaban las normas jurídicas. Otro concepto que también se traduce, pero que tuvo significados distintos, es la palabra equidad, que se traduce como equidad. Está aequitas, es la equidad, y tuvo un desarrollo durante el derecho romano, en donde en una primera etapa del derecho clásico era el valor ideal que tenía la norma jurídica, donde actuar equitativamente, donde actuar con aequitas era actuar conforme al ius, pero después aparece el concepto de aequitas plasmado en la obra de Justiniano como un elemento moderador y a veces contrario a la aplicación tan estricta del ius, y significaba que actuar con aequitas o equitativamente era corregir los resultados de la aplicación tan estricta de este ius. Entonces, actuar de manera equitativa era actuar con misericordia, con más flexibilidad. El concepto de ius publicum uno lo traduce como derecho público, pero en Roma tiene dos acepciones, que es el derecho que emanaba de los órganos estatales, es decir, los provenientes de una lex, o de las constituciones imperiales, o de los plebiscitos. Y por otro lado, el otro significado que tiene el ius publicum es el derecho que tiene que ver con el funcionamiento y organización de lo que los romanos llamaban república y que nosotros lo llamamos Estado.
Por el contrario del ius publicum tenemos el ius privatum, que es el derecho que tiene que ver con los intereses de los particulares. Después tenemos el ius civilis, que es el derecho exclusivo y propio solo de los ciudadanos romanos. Solo el que era ciudadano romano podía utilizar y se le podía aplicar el ius civilis. Con lo cual, con el tiempo, como hay relaciones no solamente entre dos ciudadanos romanos, sino que como Roma crece y se expande, hay relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros, es por eso que aparece el ius gentium, que va a ser el derecho creado por los romanos, específicamente por el pretor peregrino, que lo va a utilizar cuando hay negocios o actos jurídicos celebrados entre ciudadanos romanos con extranjeros o extranjeros entre sí. También aparece lo que es el ius naturale, que no existe una única definición en las fuentes de derecho romano. Se hace mención a este ius naturale en las institutas de Gallo y en el Digesto, y que se entiende por ius naturale como el derecho que surge de las naturalezas de las cosas, pero también en el Digesto hay otra definición haciendo referencia al ius naturale, que pudo esta definición haber sido tocada y tergiversada por los recopiladores, influenciados específicamente por la mentalidad cristiana, en donde les da al ius naturale un concepto parecido a lo que hoy se entiende por derecho natural, es decir, que la norma tiene origen divino y de carácter inmutable. Como verán, no todos estos vocablos y todas estas palabras en latín, como verán, nunca tuvieron un único significado, muchas veces fueron evolucionando y muchas veces no tienen el mismo significado que actualmente le damos. Por eso decimos que no se deben traducir. Por el otro lado, tenemos que hacer referencia a lo que son las fuentes del derecho romano. Y acá vamos a ver qué es una fuente del derecho. La fuente del derecho es lo que origina la aparición de la norma jurídica. Y decimos siempre que hay dos tipos de fuente. Lo que es la fuente material, que es todo lo que influye al legislador para que la norma tenga ese contenido y no otro. Y por el otro lado, aparece lo que es la fuente formal, que es la manera que la norma jurídica llega al conocimiento de toda la comunidad, de toda la sociedad, que puede ser a través de una ley, de un decreto, y a lo que nosotros nos importan son las fuentes formales del derecho romano, que se van a desarrollar en las distintas etapas históricas de Roma, que va a variar según los cambios políticos y sociales de cada etapa. Entonces del derecho, van a tener sus propias fuentes formales. Según Gallo, que era un profesor de derecho, él en su libro Las Instituta habla de estas fuentes formales, las enumera y también como profesor las va a definir. Él empieza diciendo que una de las fuentes formales del derecho romano va a ser la lex, define a la lex como lo que el pueblo mandaba y establecía, y el pueblo eran todos los ciudadanos romanos, tanto de origen patricio como plebeyos, que eran convocados en las asambleas populares, en los comicios centuriados, comicios tribados, comicios curiados, y ellos se manifestaban su voluntad en estos comicios, emitiendo su voto. El resultado positivo de un comicio era la lex. Entonces, la lex nacía de estos comicios. La segunda fuente formal que menciona son los plebiscitos. Es lo que la plebe mandaba y establecía. Con lo cual, plebs plebe, situm decisión de la plebe. El resultado de un concilia plebis es el plebiscito, que era obligatorio solo para la plebe, porque en los concilios plebis participaba la plebe. A los patricios en un primer momento no se le aplicaban los plebiscitos, y para los patricios los plebiscitos no eran vinculantes. Después vamos a ver en la etapa del derecho preclásico
que aparecen estos plebiscitos. Vamos a ver que aparecen en un inicio como este acuerdo plebeyo, que solo era obligatorio para la plebe, pero el plebiscito va a surgir, va a tener una evolución a través de 3 leyes: la Lex Valeria Horatia, la Lex Pluvilia Vironis y por último la Lex Hortensia, en donde va a tener una evolución y vamos a ver cómo se le aplicaba al patriarcado el plebiscito. Otra fuente formal son los senado-consultos. Es lo que el Senado manda y establece. La respuesta del Senado, cuando era consultado por un magistrado en la etapa republicana o en la etapa imperial, era consultado por el emperador le hacía una pregunta y la respuesta que le daba el Senado, o la respuesta que le daba el Senado en la época republicana al magistrado, solo la respuesta lleva el nombre de Senado Consulto. Las constituciones imperiales como fuentes formales era lo que el emperador establecía y lo podía establecer por decreto, por edicto, por mandata o por rescripto o epístola. Es decir, estos van a ser distintos tipos de constituciones imperiales que las vamos a ver como fuente del derecho en la etapa del derecho clásico que van a aparecer. Entonces, son distintas constituciones imperiales dadas todas por el emperador. Otra fuente es el ejercicio del ius edicendi. Este ejercicio del ius edicendi era la facultad de publicar edictos, que era como una plataforma o un programa de acción. Lo utilizaban específicamente los pretores, que al asumir el cargo emitían un edicto que era un listado de acciones judiciales que se les prometía a los litigantes y se le podían otorgar a estos futuros litigantes. La respuesta de los prudentes o la respuesta de los juristas o jurisconsultos también es una fuente formal del derecho que menciona Gallo. Era la facultad que tenían estos juristas de dar respuestas a las consultas jurídicas que le hacían los particulares. Estas respuestas en un primer momento no eran vinculantes para el juez, pero luego se tornan obligatorias para los jueces si concordaban en un mismo sentido la opinión de estos juristas y por lo tanto tenían fuerza de ley. En cambio, si las opiniones de los juristas sobre un mismo tema disentían, el juez podía seguir cualquiera y seguía su parecer. Por último, tenemos que hacer mención a las mores maiorum. Gallo no las enuncia como fuente del derecho arcaico, no las menciona como fuente formal del derecho romano, y en cambio otros sí las consideran como fuentes formales del derecho arcaico. Nosotros tenemos que decir que las mores mayores se definen como los modos o estilos de vida de los antepasados. Sería la costumbre jurídica. Siempre hay que aclarar que es la costumbre jurídica. Si se dice solamente costumbre está mal. Es la costumbre jurídica o el derecho consuetudinario. Con lo cual acá entonces tenemos todas las fuentes formales del derecho romano que aparecen en las distintas etapas del derecho de Roma. Tanto en el derecho arcaico, vamos a verlas, vamos a ver cuáles van a aparecer en el derecho preclásico, en el clásico y en el posclásico. Bien, nos vemos la próxima. Cualquier duda, inquietud sobre este o cualquier otro tema, me mandan sus mails. Hasta luego.